Saludos a todos. Es un gusto poder comenzar con ustedes esta serie de entregas. A lo largo de nuestro recorrido, pues quiero que podamos desarrollar esta pregunta, una pregunta importante justo en una introducción a la filosofía, que puede ser más que una introducción. La pregunta es, ¿qué es filosofía? Y pues me voy a permitir que nos acompañe esta reflexión a la luz de los textos de Dietrich von Hildebrand. Él tiene un texto justamente que se llama así, What is Philosophy? Su primera edición es en inglés, ¿no? Aunque tenía un texto previo en alemán. Y bueno, pues es a la luz del desarrollo que él hace de esta pregunta que voy a ir exponiendo eh, el siguiente contenido. Muy bien. Pues lo primero que vamos a afirmar acerca de esta pregunta, que es filosofía, es que se trata, ¿no?, de un tipo de conocimiento que, que busca la persona humana. Esta sería nuestra primera gran afirmación y pues la vamos a ir intentando considerar de una forma más detenida, ¿no? Para ver si efectivamente logra darnos una aproximación, vamos a decir así, suficiente, ¿no? No definitiva, pero sí que nos permita adentrarnos eh, en la naturaleza, en la esencia de esto que llamamos filosofía. Creo que, vamos a decir, fácilmente podríamos eh, identificar con bastante certeza que efectivamente aquello que sea la filosofía tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Y claro, no cualquier conocimiento, sino uno en específico. Y sobre todo que es es un conocimiento logrado por el ser humano en su condición más profunda. No es un conocimiento superficial, no es un conocimiento que se lleva a cabo eh, de forma particular por uno de los medios de conocimiento que tienen, ¿no?, los sentidos o una cierta asociación, sino que parece un conocimiento en el que la persona humana toda está implicada. Bien, bueno, pues demos un siguiente paso. Bueno, vale la pena decir pues que allí está nuestro filósofo, ¿no? Él murió en cerca de los años 1976, si no me parece, o 77, aquí hay que precisar, y pues es un filósofo formado bajo la escuela de la fenomenología. Bien, continuemos. Pues antes de abordar específicamente la filosofía, ¿no?, el conocimiento que es la filosofía, detengámonos un poco en una consideración filosófica acerca del conocimiento en general. Dietrich von Hildebrand, cuando comienza este libro, que es Filosofía, se detiene y nos ofrece algunas de estas consideraciones. Yo he retenido unas dentro de las varias que él desarrolla. En primer lugar, nos cuenta y nos dice, o nos señala, nos indica, que aquello que es el conocimiento, eh, por ser un dato último, es decir, un contenido de la realidad que tiene una autonomía, una independencia respecto de nuestras mentes, ¿no?, como lo puede tener un perro o un gato, o como lo puede tener el amor o lo que sea la libertad, ¿no? Se nos presenta como algo último. A lo mejor puede extrañar un poco esta forma de expresarse, ¿no? Podríamos, para hacer un ejemplo acerca de un dato último, lo que sea el yo,
de cada persona, ¿no? Cada uno de nosotros convive frecuentemente con un dato último, que es su propia mismidad, ¿no? Este yo que se hace presente en mí continuamente no es algo que yo pueda simplemente poner como algo bajo, digamos, que quede delimitado y circunscrito en una definición. Lo que sea Christian Ducker, en su núcleo más íntimo, es algo que se me hace patente y sin embargo, al mismo tiempo se me escapa, ¿no? Es algo de lo que no puedo dudar y sin embargo, con lo que tengo una familiaridad muy próxima y sin embargo se me va. Otro ejemplo de un dato último que puede venir muy bien es como lo que expresa San Agustín cuando dice, bueno, pues si alguien me dice que sí sé lo que es el tiempo, pues yo tengo de alguna manera una cierta facilidad para decirle sí, sí lo sé, porque estoy metido en él, porque lo vivo, porque padezco sus efectos, porque de alguna manera también integra mi propia humanidad. Dice, pero si me piden que explique qué es el tiempo, entonces encuentro una perplejidad. ¿Por qué? Porque estoy frente a un dato último, ¿no? A algo que pertenece a la estructura de la realidad, con lo que tengo familiaridad, y sin embargo, no logro aprenderlo, no logro restringirlo, ni dominarlo a través de definiciones o de conceptos. Entonces, bueno, el conocimiento es igualmente un dato último, que si bien podemos aproximarnos mediante descripciones, es imposible acotarlo de forma exhaustiva a través de una definición. Entonces, claro, para algunos puede comenzar a ser ya o ser causa de una cierta perplejidad, justo, ¿no? Que no podamos a través de meros conceptos acotar y terminar de especificar qué es el conocimiento. Y sin embargo, esto coincide mucho más con la realidad. ¿Cuál es una de las consecuencias, ¿no? de que el conocimiento sea un dato último? Pues que nos va a exigir, para poderlo entender, más que definiciones, un contacto frecuente, vivo, ¿no? Continuo con esta realidad. Pasa algo semejante con los amigos, ¿no? Uno comprende quién es un amigo con el contacto continuo y no simplemente porque uno va a un diccionario y entiende una definición de amistad, ¿no? Entonces, frente a los datos últimos, entre ellos el conocimiento, no hay otro camino que el del contacto constante a través del cual se nos va desplegando la realidad de este dato último. El tiempo, el conocimiento, el amor, la sociedad, la comunidad, son datos últimos que aprendemos bajo este camino vivo, ¿no? Justo por esto, bueno, digamos, en este contacto vivo, sí podemos reconocer que el conocimiento supone un tipo de contacto con el ser de las cosas, que nos permite una cierta captación, una cierta posesión, que efectivamente, digamos, que se logra mediante ese contacto, ¿no? Claro que el contacto con el ser es tan profundo y tan variado cuán diverso es la expresión del ser mismo. Hay seres de razón que son meramente ideales, hay seres tan concretos como la mesa sobre la que está puesta la computadora, hay seres tecnológicos como la misma computadora, hay seres vivos
que tienen distintos grados de perfección en su constitución orgánica. Hay seres capaces de comunicación lingüística y conceptual como lo estamos haciendo ahora. Es decir, el rango, la diversidad del mundo del ser es tan amplia, y el contacto y la apropiación que a través del conocimiento se realiza es igualmente amplia. Y cada tipo de ser va estableciendo el modo en el que esta posesión, esta apropiación de tipo completamente particular, es decir, no es la apropiación que hacemos de algo como cuando nos los comemos, ¿no? Desintegrándolo e introduciéndolo, ¿no? Sino que es un tipo de apropiación de ese carácter intelectivo, de este carácter inteligible que posee la realidad, el que poseemos, ¿no? Cuando yo comprendo lo que es por ejemplo, el color madera, el color café, ¿no? del espejo que está ahí, no es que yo me convierto en algo café, ¿no? O no es que lo he comido, sino que de alguna manera retengo lo propio, el ser así de este color que lo diferencia del ser así del color amarillo o del color azul, y luego puedo ir comprendiendo una serie de particularidades que distinguen a unos de otros. Muy bien, pues algo más que podemos decir ya adentrándonos sobre la naturaleza del conocimiento en general es que el conocer es esencialmente un recibir, ¿no? Y esto creo que de alguna manera encuentra una, vamos a decir, una experiencia, y es que cuando estamos distraídos, cuando estamos volcados sobre, digamos, en la atención de otra cosa o simplemente algo que nos divierte o nos entretiene, cuesta mucho más trabajo recibir y atender alguna información que nos llega, ¿no? Y por el contrario, ¿no? Cuando estamos efectivamente atentos, justo estamos más dispuestos al conocimiento por este carácter receptivo. Si bien hay otros actos que giran o que están unidos a la capacidad receptiva del conocimiento, y que ellos no son receptivos, sino que más bien son fundamentalmente activos, esta actividad no debe de confundirse con un producir, ¿no? Ya lo irán viendo más adelante, justo esto será ocasión de una controversia muy fuerte, ¿no? En la filosofía, unas discusiones muy álgidas, porque se interpreta el conocer justo como un producir, ¿no? Y se confunden digamos, la dimensión pasiva y activa del conocimiento con, vamos a decir, con un elemento netamente productivo. Desde la antigüedad se ha, vamos a decir, identificado que el, el comienzo del conocimiento filosófico empieza en el asombro, ¿no? Y el asombro justamente es una ocasión, ¿no? Un acontecimiento, un suceso en el que nos encontramos completamente abiertos, además desarmados, frente a la novedad de algo, un poco como lo decía el Principito, o más bien dicho, como lo decía el piloto que aparece en el cuento del Principito, cuando se le aparece el Principito, y dice una frase así como frente
frente a la evidencia del misterio no queda otra cosa sino obedecer. Parece que el asombro es algo así. Cuando una novedad se nos hace presente, quedamos tan desarmados y tan abiertos a esa novedad, ¿sí?, que la actitud correspondiente es más un obedecer, es decir, un seguir, un recibir el contenido que nos sale al paso, que un imponer ciertas categorías, ¿no? Muy frecuentemente hacemos eso, intentamos imponer categorías, intentamos reducir lo nuevo a algunas categorías ya conocidas, ¿no? Creo que todo mundo hemos preguntado frente a un platillo desconocido, ¿no?, a un distinto tipo de carne, que a qué sabe, y es muy frecuente que intentemos reducirlo a algo conocido, sabe a pollo, ¿no? Sin embargo, el asombro, ¿no?, es un paso anterior a esta imposición de alguna categoría, y es justamente en esa posición de completa apertura y recepción, que es el asombro, en la que estamos mejor dispuestos para el conocimiento. Y si se fijan, esto no es un producir, pero tampoco es una absoluta pasividad, porque el asombro puede mantenerse justo para que el conocimiento acontezca en su mayor amplitud. Bien, pues justo por ello, el conocimiento, ¿no?, tiene su lugar más específico en eso que podemos ya comenzar a denominar, bajo un término netamente filosófico, como aprehensión cognoscitiva. ¿Vale? En la aprehensión cognoscitiva, como lo he dicho, el objeto encuentra las condiciones en la disposición, en la apertura de nuestra capacidad cognoscitiva para que el objeto despliegue todo lo que, toda la información, ¿no? Y a lo mejor hablar de información no es lo más justo, sino toda la riqueza de su ser frente a nuestra capacidad intelectiva, ¿vale? Claro, esta capacidad intelectiva tiene que hacer el esfuerzo porque no es un evento automático, ¿no? Si fuera un evento automático, nadie estudiaría filosofía, ni habría que hacer el esfuerzo de filosofar, porque con la pura apertura a la realidad obtendríamos el, el conocimiento buscado, ¿no? Esta apertura, ¿no?, requiere de un ejercicio continuo justo para que los objetos de conocimiento puedan desplegarse ante nuestra capacidad cognoscitiva. Muy bien. Ahora intentemos distinguir dentro del conocimiento en general eh, lo que sería el conocimiento precientífico y prefilosófico. En este contacto con la realidad, ¿vale?, hay un contacto vivo. Todo conocimiento supone un contacto vital, pero que no es necesariamente reflexivo. Y esto, pues, lo vivimos muy ordinariamente en el trajín de todos los días, en el que se nos presentan multitud de objetos en circunstancias muy diversas, ¿no? A veces estamos simplemente esperando en la calle y vemos el pasar de los coches mientras aguardamos que llegue un amigo, y una multitud de objetos se nos hacen presentes de forma más o menos enfática y consciente. Unos están en el trasfondo, otros aparecen más, vamos a decir así, más presentes a nuestra conciencia, pero hay un contacto vital que constituye lo que podríamos llamar el conocimiento ingenuo, ¿no? Todo mundo hemos experimentado y tenemos una cierta noción
acerca del tiempo, acerca de lo que es un ser vivo, acerca de lo que es un aparato tecnológico, de lo que es una planta, de lo que es el suelo, la tierra, de lo que es habitar un espacio, etcétera, etcétera. De todo esto tenemos una, una cierta información vital, ¿vale? Claro, frente a este conocimiento que estructura la base de nuestra existencia, puede aparecer ya un conocimiento sobre el que volcamos nuestra capacidad reflexiva, es decir, nuestra capacidad de razonar y de volver sobre las cosas de forma temática, ¿vale? Y vamos a decir sobre este regreso, cuando, digamos, se lleva de forma articulada, aparece lo que conocemos como opinión, ¿no? La opinión está configurada, vamos a decir así, por un esfuerzo comunitario, ¿no? Nuestras opiniones, si bien se forjan a la luz de nuestra experiencia siempre es una experiencia de hombres que viven junto con otros hombres en una historia, en un contexto, en una tradición. Y bien, vamos a decir, también creo que todo mundo podemos reconocerlo, no somos los primeros hombres que han reflexionado, no reflexionamos sobre un suelo vacío, sino que además reflexionamos, como he dicho, sobre un contexto que ya supone una tradición, una experiencia, una cultura. ¿Sí? Pues bien, sobre esta base, ¿no? Nos hacemos una idea acerca de las cosas. Nos hacemos una idea acerca de los automóviles, nos hacemos una idea acerca de la ecología y su importancia, nos hacemos una idea acerca del valor de las mascotas y del valor no sé, de las experiencias y el tiempo que dedicamos a entretenernos o el valor de las relaciones de amistad o de las relaciones familiares, etcétera. De todo ello eh, la historia y el contexto en el que vivimos, pues nos dota de una cierta reflexión. Claro, esta reflexión que nos llega puede tener o puede mantener o no un contacto con el objeto con el que se reflexiona. Y aquí hay una importante distinción. Si la reflexión, vamos a decir así, mantiene un contacto orgánico con ese objeto, el conocimiento tiene, vamos a decir, o la opinión tiene un valor mucho más alto. Este contacto reiterado y sobre todo si hay un contacto honesto y fiel a ese desplegarse del objeto, pues podemos mencionarlo, como lo dice ahí el texto, como un conocimiento o una opinión orgánica, fundada, que puede estar incluso validada por la autoridad y por la sabiduría de hombres que han vivido y que se han esforzado, ¿no? Mucho del conocimiento que logra una cultura, que está expresado en los refranes y en cierta sabiduría popular, tiene más o menos este vínculo orgánico con la experiencia, ¿no? Podemos entender que hay una verdad en esa expresión, ¿no? Mientras más alto, más fuerte se cae, ¿no? Y puede aplicarse a distintos contextos, con distinto valor y con distinta, vamos a decir así, con distinta verdad, ¿no? Y también podemos encontrar que este conocimiento reflexivo
puede irse distanciando hasta abandonar completamente el, el objeto que ha originado sí, que ha originado o del que se parte ese asombro original hasta casi abandonarlo, ¿no? Y aquí hablaríamos de un conocimiento ingenuo, completamente inorgánico. Aquí, lamentablemente, pues tenemos todo ese conocimiento o toda esa opinión que, es decir, que en lugar de iluminar nuestra experiencia, más bien la oscurece, ¿no? Y en ello muchas veces participa el conocimiento que proviene de otras fuentes que se van desligando del contacto vivo, ¿no? Es la fuente del prejuicio en su sentido eh, más negativo, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Puede ser que yo nunca haya tenido contacto con el pueblo alemán y, vamos a decir así, mmm, parta del comentario que todos los alemanes no tienen sentido del humor, ¿no? Y bueno, pues esto termina constituyéndose en un conocimiento, en una opinión que puede carecer fuertemente de un contacto orgánico con el humor que pueda tener el pueblo alemán, por ejemplo, ¿no? Muy bien, bueno, ese es un ejemplo. Esto mismo puede pasar respecto de realidades tan importantes como lo es el alma humana, la persona, el amor, la justicia, lo que sea el derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente, apuntaríamos que justamente en el conocimiento precientífico y prefilosófico, el, el carácter o el tema nocional, es decir, la búsqueda específica de saber, carece de tematicidad o de plena tematicidad. Lo vamos a ver en unos momentitos, ¿no? La tematicidad del conocimiento está en tres dimensiones. El querer saber sobre un determinado objeto y vamos a decir así, y que ese saber sea un saber pleno, vital. Pues bien, en el conocimiento precientífico y prefilosófico, la intención explícita de saber, y digámoslo ahora, de saber con verdad, no está plenamente presente, ¿vale? Muy bien. Úpale. Déjenme aquí, nos avanzamos dos. Frente a este conocimiento precientífico y prefilosófico, aparece el conocimiento ya científico. Y científico en el sentido más amplio, ¿no? Bien, pues aquí en el conocimiento científico vamos a encontrar que el tema nocional, es decir, el querer saber acerca de algo, tiene un énfasis eminente. Incluso, ¿no? Y esto sí distingue vamos a decir, al conocimiento científico, en muchas ocasiones este querer saber sobrepasa, incluso a veces dejando de lado al tema del objeto mismo. Aquí la ciencia, ¿no? Puede caer en un exceso que, es decir,
que a veces puede ser injustificado, ¿no? Es decir, y tener algunas derivas o derroteros en los cuales, por ejemplo, en la tecnología, muchas veces el objeto mismo es abandonado en función de una intención del conocimiento, por ejemplo, de corte pragmático, ¿no? A veces nos puede interesar la naturaleza del agua, no por el agua misma, sino por el uso que podamos darle para cortar un objeto o para lograr eh, ventas o para convertirlo en combustible, no lo sé, ¿vale? Eh, Aquí, ¿no? El conocimiento científico efectivamente tiene un marcado tema nocional, un deseo de saber. Sin embargo, puede, a diferencia, como lo veremos, del conocimiento filosófico, muchas veces abandonar al objeto mismo en función de esta voluntad de conocimiento. Un aspecto notable del conocimiento científico y que también está presente en la filosofía es el rigor y el carácter sistemático y crítico, ¿no? Como un elemento fundamental del tema nocional, ¿no? Cuando nos interesa de verdad saber algo, más allá de la mera opinión, comienza a interesarnos que ese conocimiento sea riguroso, que además esté ordenado, eso es lo que quiere decir sistemático, y que pueda ser articulado junto con otros conocimientos y, vamos a decir así, que podamos tener las garantías de que ese conocimiento, eh, eh, vamos a decir, tiene un fundamento en la realidad y no solamente en, en el propio parecer o en el propio sentir o a la luz de un interés particular, ¿no? Ya lo veremos más adelante, ¿no? Pero este carácter crítico, pues se alcanza, no diría solo equilibrando, sino manteniendo la plena tematicidad del objeto. Es propio del conocimiento científico que de alguna manera, y esto lo veremos en futuros videos, que de alguna manera el objeto del conocimiento, por quedar como en segundo lugar frente al tema nocional, el objeto termine siendo de alguna manera, en cierto sentido, construido eh, por, el, por, por esta voluntad de conocer. Y justo por ello, en este esfuerzo por saber, en las ciencias, los postulados hipotéticos van a tener un papel dominante. Me adelantaré a alguna cosa que se dirá con más puntualidad en otro video, en otra sesión. Y es que este carácter hipotético está en razón, vamos a decir así, de la opacidad de digamos, de los objetos propios de la ciencia, ¿no? Y sobre todo de la ciencia empírica, que de alguna manera tiene que echar mano de estos postulados hipotéticos y a veces configurarlos en teorías muy complejas que intenten explicar un determinado objeto o un determinado evento particular, ¿no? Tal vez para hacer una alusión muy general, pues tenemos todos los modelos de la teoría atómica, ¿no? Que si bien efectivamente
construyen esa realidad que es el átomo, que en sí mismo se nos escapa de alguna manera y, es decir, y entonces distintos modelos van perfeccionando y a lo largo de la historia han ido alcanzando mayor claridad y siguen, ¿no? Se siguen creando y se siguen insertando postulados o sea, a todo ese esfuerzo que hace la física por comprender eso que llamamos átomo, ¿no? Otro ejemplo podría ser pues, el esfuerzo que desde el inicio del psicoanálisis se ha hecho para intentar entender el sustrato de la conciencia humana y de así, de las tensiones del sí mismo, ¿no? Entonces se postula un yo, un ello, un super yo, y a través de ellos se intenta configurar y articular la profundidad del sí mismo, ¿no? Bueno, son ejemplos un poco para orientar y como para comenzar a precisar cuál es este énfasis del conocimiento científico, que incluye también, de alguna manera, el conocimiento de las ciencias empíricas y como una derivación particular, su aplicación tecnológica, ¿no? Finalmente, ¿no? Frente a esto que acabo de explicar, eh, es, eh, es siempre un riesgo del conocimiento científico justo por este carácter constructivo y por este sobrepasar el tema nocional al objeto mismo, eh, que, que esté allí siempre el riesgo de un reduccionismo, ¿no? El autor a quien sigo nos dice que hay que tener cuidado cuando la ciencia eh, dice que los objetos no son otra cosa que. Él dice, bueno, es muy frecuente que la ciencia, frente a nuestra experiencia de la realidad, nos termine diciendo que los objetos no son otra cosa que. Hago un ejemplo, ¿no? La física nos dirá que el sonido no es otra cosa que unas vibraciones particulares, ¿no? Y efectivamente, vamos a decir así, la física no miente cuando en su análisis de lo que el sonido o del modo en el que el sonido se hace presente, vamos a decir, da cuenta de, de esta articulación, de esta concreción, ¿vale? Sin embargo, ¿no? El reducir el sonido solo a las vibraciones deja fuera muchas dimensiones del sonido, ¿no? Eh, vamos a decir así, en su integración a la totalidad y también a la totalidad en la cual está incluida nuestra experiencia, yo diría afectiva, nuestra experiencia psicológica del sonido. Y entonces el sonido, si bien desde la física es solamente o podría ser reducido solo a vibraciones, comienza a aparecer muchos más elementos, ¿no? Tal vez en el mismo ejemplo, el tema del color sea decisivo, ¿no? Los colores son mucho más que su manifestación física, ¿vale? Y a ello, o sea, yo creo que no hay filosofías serias a lo largo de la historia que no le hayan dedicado un espacio de reflexión a lo que el color es, ¿no? Uno de los últimos estudios que tengo pendiente revisar es el que hace Claude Romano acerca del color, ocupando, ¿no es cierto?, toda la riqueza metodológica y hermenéutica
que la filosofía ha alcanzado para abordar este dato último de la realidad, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, pues aquí hay un dato al que irnos previniendo, ¿no? Puede ser importante ya ir teniendo una cautela cuando alguien nos dice, bueno, pues el amor no es otra cosa que la sexualidad sublimada, ¿no? Tenemos que decir, híjole, sí, seguramente ahí hay un dato científico interesante, pero tendríamos que tener cuidado porque el amor, si bien puede implicar cierta dimensión sexuada o algún tipo de amor, reducirlo a la libido parece que dejaría fuera muchos más elementos de la riqueza del modo de ser de eso que nombramos como amor, ¿no? O a lo que nos remitimos cuando ocupamos la palabra amor. Bien. Frente al conocimiento científico, ¿no? No como una cosa aparte, sino como una especificación, pero que tiene sus cualidades propias, encontramos propiamente el conocimiento filosófico, ¿no? Ojo, no dejemos de lado lo que dijimos desde el inicio, ¿vale? Que el conocimiento en general es un dato último que no puede ser reducido a una mera definición. Otro tanto tendríamos que mantener respecto del conocimiento científico y lo mismo sostenerlo respecto del conocimiento filosófico, ¿no? Bien, pues el conocimiento filosófico, a diferencia del conocimiento científico, mantiene o se caracteriza porque mantiene una plena tematicidad del objeto, del saber y del conocer. Aquí yo espero que hayan o que se perciba un poco una diferencia. A veces ocupamos el término conocer, digamos, de una forma muy amplia que implica el término saber y el término conocer, ¿no? En alemán hay una diferencia entre wissen, saber, y kennen, conocer, ¿vale? La diferencia entre estos es que el saber es más puntual, es estático y, vamos a decir, tiene una apropiación, vamos a decir así, unidimensional, ¿no? Un ejemplo de ello es, bueno, pues ustedes, si yo les pregunto si ustedes saben lo que es un reloj, ustedes me pueden decir o responder con un sí o con un no, ¿no? Yo sé que esto es un reloj, sí o no, ¿no? Yo podría preguntarles si ustedes se saben el nombre del primer príncipe azteca y ustedes me pueden decir sí lo sé o no lo sé, ¿no? Sin embargo, ¿no? O sea, este saber está apoyado en un saber mucho más rico, más dinámico, más vivo, eh, que se nutre en el tiempo y que es justamente el que yo aludía con el verbo kennen, ¿no? Y que podríamos designar con más precisión conocer, ¿no? Si yo les pregunto si saben que Beethoven escribió una sinfonía que ocupa el poema, eh, el poema de la Oda a la Alegría, pues ustedes me pueden decir si sí lo sé o no lo sé, ¿vale? Pero yo después puedo preguntarles qué tan profundamente conocen, es decir, cuán familiarizados están con,
con esta sinfonía, con esta novena sinfonía. Incluso alguien podría decirme, sí, yo conozco las distintas versiones e interpretaciones. Puedo además saber cuándo la escribió, qué preocupaciones, digamos, están expresadas, qué talento, qué herencia musical está siendo integrada, pero también qué nueva propuesta está siendo presentada. Y entonces uno ya no ve la novena sinfonía como un objeto del que simplemente se tiene una serie de informaciones estáticas a las que uno responde sí o no, sino que uno ya encuentra este objeto, vamos a decirlo así, como en 3 dimensiones, en los cuales uno puede finalmente habitar y nutrirse de toda la riqueza que este objeto cultural supone, ¿no? Los objetos de la filosofía suponen justamente que no solamente se sabe de ellos y se ejerce sobre ellos a través de este conocimiento un dominio con el que se puede manipular o sobre el cual uno puede, eh, eh, vamos a decir así, explicar el mundo, ¿no? Sino sobre todo un objeto que se puede habitar y con el que, vamos a decir, y este habitar enriquece y nutre la vida. La descripción mejor sería la filosofía no solamente busca conocer los objetos, sino que busca amar esos objetos de conocimiento, ¿no? Y bien, pues aquí nos salen al paso algunas consideraciones. No cualquier objeto, es decir, no cualquier realidad que nos sale al paso a nuestra capacidad cognitiva y que puede ser, debemos estar frente a nuestra consideración, es un objeto del que puede ocuparse la filosofía. La filosofía, y sobre esto también iremos o profundizaremos más adelante, se ocupa solamente de ciertos objetos de importancia capital. Por ahora diré, en principio, que esta importancia capital está en función de su universalidad o de su peso ontológico. ¿A qué nos referimos con su universalidad? Bien, pues el espacio, ¿no?, es un objeto de estudio de la filosofía por su universalidad. Mi chamarra ocupa un lugar en el espacio, el libro ocupa un lugar en el espacio, el, la Tierra misma, el planeta ocupa un lugar en el espacio. Hay distintas relaciones espaciales, ¿no?, que nos ayudan a comprender. Y en este sentido, ¿no?, el espacio es una realidad que por su universalidad es digna del conocimiento filosófico, ¿no? Otro ejemplo, ¿no?, de esta universalidad, pues es el carácter material de las cosas, ¿no? Todas las cosas están hechas de algo, ¿no? Y este estar hecho de algo, ¿no?, constituye su materialidad, que va desde materiales específicos, ¿no?, mármol, piedra, o vamos a decir, este carácter material descubierto por Aristóteles, mucho más abstracto tal vez, o mucho más fundamental, ¿no?, que podríamos decir que el deseo también está hecho de algo, ¿no? Y este análisis de esta materialidad, vamos a decir, hace que el conocimiento filosófico se aboque a ella, ¿no?, a este conocimiento. Y el otro es el peso ontológico, ¿no? Hay realidades cuya importancia capital procede de su peso ontológico. Por dar un ejemplo, ¿no?,
la vida, ¿no? O más bien dicho, la vida de una libélula importa filosóficamente menos, ¿no?, en su condición particular de insecto, que reflexionar sobre la vida de la persona humana, ¿vale? Aquí, si se fijan, están confluyendo dos niveles: la vida en su sentido universal, ¿no? Y el ejemplo que yo quiero dar es la especificidad, ¿no?, por su peso ontológico de la vida humana, ¿no? Es decir, de alguna manera en la vida humana hay algo que explicita mucho más potentemente el valor de la vida que en la vida de una libélula, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿vale? Bien, la filosofía no deja de lado el carácter sistemático y crítico. Sin embargo, a diferencia del conocimiento científico, que la tematicidad del tema, es decir, del deseo de saber, puede o muchas veces termina dejando de lado el objeto, aquí la plena tematicidad del objeto se convierte en el punto en el punto crítico, ¿no? Y por eso la filosofía no va más allá de lo que en el contacto vivo se ofrece. Y si genera alguna hipótesis explicativa, esta, vamos a decir así, tiene que articularse siempre vinculándose a lo dado por el objeto, ¿vale? A ver, hago un ejemplo. Sé que ahora hablar de cosas que irán conociendo a lo largo de la filosofía puede parecer, o digamos, puede sobrecargar, pero son solamente algunas indicaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando la filosofía se ocupa de, vamos a poner, del conocimiento mismo, el carácter productivo o inventivo, ¿no?, vamos a decir así, la participación que la imaginación pueda tener en en la dinámica de conocimiento, solamente puede estar justificado a la luz de lo que el conocimiento mismo va mostrando ser, ¿vale? Y no puede ir más allá. Y aquí es donde, por muy curioso o entretenido que puedan ser ciertos postulados, no sé, podría pensar como los que intenta introducir una película como Matrix o Inception, ¿no? En donde toda la realidad termina siendo una completa construcción subjetiva, digamos, necesita cotejar y dar cuenta de este elemento propiamente receptivo, pasivo, en donde el conocimiento no aparece como algo que se produce, ¿no? Espero que el ejemplo de alguna manera haya dado una dirección. En su ocasión, pues tal vez sobre esto podemos platicar más detenidamente, ¿no?, cuando nos encontremos en nuestra aula virtual. Y bien, pues el otro elemento, como le he dicho, la filosofía, justo porque nunca abandona en un interés pragmático o puramente teórico a sus objetos, la filosofía, o pertenece a la esencia de la filosofía, mantener el vínculo más estrecho y vivo con sus objetos, incluso al grado de que podemos decir que el filósofo
desea un maridaje espiritual con sus objetos. Justo esto hace una corrección sobre nuestra comprensión del conocimiento teórico, ¿no? Muchas veces cuando alguien nos dice que la filosofía es meramente un conocimiento teórico, parece que se queda solamente en el andamiaje conceptual que a veces se emplea para poderse aproximar a la realidad, y deja fuera el elemento contemplativo, es decir, el elemento eminentemente de la theorein, ¿no? Que es la contemplación, el llenarse el ojo con el espectáculo que es la realidad, que eso es, digamos, de ahí viene la palabra teoría, ¿no? Eh, Alguien que hacía teoría en la antigüedad era alguien que iba a ver un espectáculo y entonces se llenaba los ojos de ese espectáculo al que asistía. Pues bien, el filósofo, ¿no? Tal vez no el filósofo contemporáneo, pero sí, vamos a decir así, aquel en el que eh, la filosofía se expresa por completo, eh, mantiene vivo este carácter fundamental de la filosofía, ¿no? Y que además lo conecta con otras experiencias, vamos a decir así, vitales, ¿no? Que justamente corrigen, como yo decía, esta idea de que el filósofo es alguien metido en meros conceptos, pensando, y lo acerca también a otras figuras muy relevantes como podría ser el padre de familia, el político, el científico mismo en su admiración de la realidad, ¿no? La acerca al niño, la acerca a otras figuras, ¿no? En las cuales, vamos a decir así, la filosofía se encuentra también de forma incipiente. La acerca a la madre, ¿no? La acerca a una partera, es decir, la acerca a una serie de, sí, de contactos vitales en los que la persona se encuentra íntimamente unida a la realidad, ¿no? La acerca al amante. Muy bien. Diríamos finalmente que el conocimiento filosófico, justo por estas tres tematicidades, la del objeto, que nunca es abandonado, sino siempre se mantiene como la atadura que no deja que uno, vamos a decir, lo abandone porque se encuentra más fascinado por la teoría, ¿no? Eh, el más alto deseo de saber, pero siempre sin abandonar el objeto, y este deseo no solamente de saber eh, en el sentido estático y de información acerca del objeto, sino en este habitar el objeto mismo, es decir, en este conocer en el sentido de amar y de quedar fecundado por el objeto mismo, es decir, de quedar iluminado por el ser mismo, por la verdad misma del objeto, pues nos permite señalar que el conocimiento filosófico es un conocimiento especialmente profundo, ¿ah? Porque siempre conoce el objeto desde dentro del objeto mismo y lo que él revela, que es un conocimiento reverente, eh, es decir, un conocimiento que si bien no impone las categorías desde fuera, sino desde el despliegue mismo, va acompañando al objeto en su desplegarse. Y este desplegarse, vamos a decir así, eh, es un cruce entre, vamos a decir, la historia y la manifestación del tiempo. Eh, Esto solamente puedo explicarlo a la luz de una genuina amistad, ¿no? Eh, Creo que todo mundo hemos comprendido que el, el tiempo, ¿no? O más dicho, la amistad necesita tiempo para volverse verdadera. Y esto no quiere decir simplemente que necesita que pase tiempo, ¿no? Que el cronómetro avance,
que uno sume años, sino que esto quiere decir además que en el despliegue del ser mismo de la amistad se ponga en evidencia y aflore lo que la amistad es y lo que esta amistad en particular aporta a la propia vida. La tensión entre así, el proceso de despliegue, ¿no? Que además introduce un elemento de expectativa, de esperanza, de promesa, es propio del conocimiento filosófico, que tiene que ser más paciente a veces que lo que es el conocimiento científico, que, vamos a decir así, violenta más sus objetos de conocimiento. Justamente por la plena tematicidad del objeto, el conocimiento filosófico tiene una mayor autoconciencia. También sabe que la disposición misma del filósofo es fundamental. La filosofía sabe que no puede violentar a los objetos como lo podría hacer tal vez la ciencia en un laboratorio, ¿no? Difícilmente obtendremos conocimiento científico acerca de la conducta humana por la mera y pura experimentación empírica. Ciertamente obtendremos muchos datos interesantes, pero si ese conocimiento no es iluminado por la propia experiencia de la conducta humana libre, de alguna manera quedaremos, todo lo demás quedará simplemente articulado en sistemas de comportamiento. Y justamente por eso la filosofía resulta ser, paradójicamente, a lo que se piensa, un conocimiento mucho más vinculado a la vida que a veces muchos de los conocimientos de la ciencia, ¿no? Que construyen los objetos y que si bien logran dominar y, vamos a decir así, introducir avances técnicos que son de gran utilidad, muchas veces nos alejan, ¿no? Para dar un ejemplo, ¿no? Hay una reflexión interesante que hace Fabrice Adiag acerca de la diferencia entre la tablet y, con un juego de palabras, pero que quiere ser sugerente, porque el filósofo es francés, y la table, ¿no? La mesa de cocina. Y entonces hace una reflexión filosófica de qué, vamos a decir, cuál de los dos, la mesa, ¿no? En donde uno come, en donde uno platica, en donde uno articula la vida de familia, cuando todavía la hay, ¿no? ¿Cuál tiene más potencia de inventiva para vincular lo humano? Si la tablet o la mesa, ¿no? Muy bien. Yo espero que a lo largo de estos estudios pues descubran que justamente la filosofía tiene este vínculo vivo que alimenta y que justamente es lo que permite ciertas intuiciones de que también la filosofía tiene un carácter terapéutico, ¿no? Claro, es un tipo de terapia que no es reducible a las terapias psicológicas, ¿no? Pero sin ese elemento, ninguna terapia psicológica terminaría haciendo su carácter terapéutico, ¿no? Muy bien. Bueno, pues hasta aquí mi intervención de esta semana. Continuaremos analizando otros aspectos
que salen a la luz de este texto de Dietrich von Hildebrand, What is Philosophy, que es filosofía en español, y al que les animo a conseguirlo y leerlo, ¿no? Esta edición es la más reciente que ha hecho la asociación que se dedica a rescatar el legado filosófico de Dietrich von Hildebrand y tiene una valiosa introducción de un filósofo contemporáneo, Robert Sokolowski. Bueno, pues sin más me despido y agradezco mucho su atención y pues ya tendremos ocasión de conversar. Saludos, hasta pronto.